Para todos, para mí es un honor estar aquí, primera vez que lo hago, pero bueno, aquí estamos y desearles una bienvenida a todos. Vamos a leer el versículo, al pasaje de Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 25, y leo para todos ustedes capítulo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, les prestaba atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: dadme también a mí ese poder para que todos a quienes Dios les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tiene arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntate de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio a muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, agradecidos, Señor, por una semana que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí hoy presente, Señor, presentándonos ante ti, Señor, primero que todo, honrándote y dándote gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor. Te damos gracias, Padre, infinitas. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por sus dificultades, sus angustias, Señor, te las ponemos ante ti, Señor. Sabemos que eres tú el que apacigua, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, el que tienes todo bajo control, Padre. Esta mañana te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo han estado? Muy bien. Yo ya había leído el texto varias veces, pero hay algo que mientras Orlando lo leía, veía. Y lo primero que pasa con la predicación, el lugar donde estaban se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Y hubo muchas sanidades, y hubo milagros, y la presencia del Señor, lejos de como nos lo han vendido, porque nos han vendido esos cantos gregorianos y todas esas cosas tan solemnes. Pero Dios nos ha dado las emociones, ¿cierto? Y nos debemos llenar de alegría cuando su presencia está en medio de nosotros. Cuando Él viene a nuestras vidas, nos debemos llenar de alegría, y no de vanidades, ni de orgullos, ni de intereses personales,
sino de una alegría genuina, porque la salvación ha llegado. ¿Qué tal si se ponen en pie? Y ahorita vamos a ver otras cosas del texto. Tú eres la que vas a predicar, que Tati, el Señor ha permitido. Señor, gracias, porque es una gracia que tenemos, Señor, que el Evangelio haya llegado a nosotros, que tu palabra haya llegado a nosotros, que tú nos hayas visitado con tu Espíritu Santo y estés en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Y aún gracias porque cuando vemos a nuestro alrededor las enfermedades, los peligros, los problemas, tú muestras que estás con nosotros y tú estás con nosotros. Señor, queremos tener un corazón bueno, no como el de Simón, que era un corazón que no era sano, que no era bueno delante de ti. Límpianos, Señor, y permítenos esta mañana darte una alabanza con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres Dios. Amén. ¿Qué tal si cantamos?
extendiendo el reino del Señor. Y Él es nuestro Rey. Amén. Listo. Israel estaba perdiendo la batalla y mandaron a traer el arca, y los filisteos dijeron: Jehová está con ellos por la algarabía y la alegría. ¿Se imaginan aquí la gente allí en el parque? Esos locos evangélicos allá, ¿será que allá está Cristo? El Señor está con nosotros porque Él prometió que estaría con nosotros, y así como estuvo con los apóstoles, su promesa hoy se cumple para nosotros, que Él iba a estar con nosotros. Sus promesas son sí y amén. Vayan y hagan discípulos a las naciones y yo estaré con ustedes. Simón creyó por un tiempo, porque la Biblia dice que creyó, no. Ahí el pasaje nos dice que él creyó, pero él quiso comprar los dones. Si los dones y la gracia son de Dios para nosotros. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, por tu gracia estamos aquí. Y cumples tus promesas. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los mandó por caminos donde habían ladrones, donde habían peligros. Yo cuando venía para acá pensaba en eso. Le mandé un videito a Tati. Me sentía como uno de ellos también. Por esos caminos. Ustedes también en esa moto, los que vienen, que cogen el metro, los que vienen a pie, venimos a adorar a Dios. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples
tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver su santidad estoy maravillado ante ti, y tu amor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por redención, por la sangre que descansa en tu altar para mí. Gracia y el perdón son el fruto de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Su promesa es que Él iba a su espíritu. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, gracias por tu misericordia. Nosotros no te estábamos buscando, sino que tú por tu gracia viniste, nos buscaste, nos has dado llamados. Y hoy estamos aquí después de tantos años, Señor, en este lugar. No estamos aquí en el nombre de ninguna iglesia, ninguna denominación, ni con nuestro propio pensamiento, Señor. Estamos en este lugar porque creemos que tú nos has traído hasta acá a predicar tu palabra, a crecer aquí y a vivir en comunidad, Señor, mientras tú vienes. Coja el que tiene a su lado. Y hay una promesa muy linda que el apóstol Pedro nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, míralo, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Señor, gracias por el que tenemos al lado, Señor, por la gracia que le has dado, porque le has permitido conocerte. Ore uno primero y después el otro ora por el otro, listo. Señor, gracias por este hermano que tengo a mi lado, que tú has puesto, porque le has dado un entendimiento y una gracia especial, Señor. Es tu gracia la que lo ha llamado. Señor, no son los dones ni los milagros que Él hace, como los hizo Simón, sino es tu gracia que ha sido puesta sobre Él. Lo bendigo, Señor, y te bendigo a ti por haberlo puesto tu espíritu en Él. Y ahora el otro ore por el otro. Gracias, Señor. Gracias por haberlo guardado en todos sus caminos hasta el día de hoy. Señor, y tu promesa es que tú estarás con nosotros y estarás con Él hasta que tú regreses. Pero mientras tú vuelves, aquí estamos, Señor, cumpliendo esto que dice el apóstol Pedro: mas el Dios
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Otra vez, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Dele gracias con sus propias palabras. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias porque podemos venir y consolarnos, acompañarnos en este paso, en este peregrinar que estamos aquí. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén. Dios los bendiga. Hermanos y hermanas, qué gozo, qué bueno verles, qué alegría poder ver rostros que hace ratico no veíamos, y los que vemos cada 8 días, qué bueno verles. Ustedes no saben cuánto nos alegra el corazón poder verles cada semana. Las semanas se hacen largas sin verles y ver este lugar vacío es como desconsolante, pero una vez se llena, nos llenamos de gozo nosotros también. ¿Comprarían el don de Dios? No alcanza la plata. Esa forma, anteriormente la gente compraba las cosas. Ajá, eso es cierto. ¿Y ustedes lo harían? Y si se diera la oportunidad, ¿cuánto o qué darían? Es que si fuera legalmente no alcanzaría. Pero bacano comprar el don de sanidad, ¿no? Uno ganaría mucha plata con eso. Perdonen mi avaricia, pero no es. Posiblemente, como cristianos piadosos, ustedes estarán respondiendo que qué respeto es este. ¿Y cómo se le ocurre a Tatiana hacer ese tipo de preguntas? ¿Que quién creen que somos? Cris. Sencillamente, eso sería un privilegio de unos muy pocos, como los, por ejemplo, en este momento los viajes espaciales. ¿Quiénes son los que van? Los multimillonarios, los magnates de cada continente. Eso pues para el resto de la humanidad es tan inalcanzable. Para los mortales, ¿no? Para los mortales eso no aplica. Pero ¿cuántos no hemos visto en las películas en los muñequitos animados una varita mágica? ¿Cuántos quisiéramos tener una varita mágica para uno hacer tantas cosas? Se hace por desconocimiento de la palabra. La gente, los católicos, yo recuerdo cuando yo era católica era muy normal que iba a la iglesia
y uno creía que pagando una misa el muerto se iba a salvar. Sí, o haciendo las novenas cuando la persona se muere, que hacen un novenario, y yo luego que pensar, si uno no lo hizo en vida, ya son oraciones de muerto, ¿para qué? Cuando uno se muere, ¿para qué? Ya no sirve de nada. Igual es con gente que quiere, pero es por ignorancia, por desconocimiento. Porque uno hizo lo mismo, o sea, yo siento que yo muerto. Realmente la respuesta es tal y como él la esperaba. Todos hemos admitido que no lo haríamos, que no compraríamos el don de Dios, que cómo es posible, ¿acaso es un producto del supermercado? De ninguna manera. Sin embargo, en nuestra vida pasamos por situaciones paralelas, en las que no se nos pregunta de frente, ¿comprarías el don de Dios? ¿Cuánto das? Pero de una u otra forma le decimos a Dios, Dios, hagamos un truequecito, negociemos. Y si tú tal cosa, yo tal cosa. Y si tú lo sanas, entonces yo... Y si mejor no hacemos tu voluntad, sino la mía. Y si cambiamos el plan, tal vez el mío es mejor. Y de una u otra manera, seguimos expresando la idea de que Dios negocia con humanos. Claramente esto es lo que estudiaremos hoy. Estudiaremos al Dios que no negocia con humanos, al Dios de gracia, justicia e integridad. Y lo estudiaremos desde los sinsabores y las vivencias de un personaje llamado Simón. Pero antes de que estudiemos este pasaje, quisiera que hiciéramos un recordés. Lo primero que se nos presenta en el libro de Hechos es al Jesús resucitado, hablando con sus discípulos, en donde les dice, ustedes van a ser mis testigos en todos los lugares de la tierra. Este evento se inaugura con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, en donde se encuentran las personas reunidas de diferentes lugares y las lenguas se entremezclan para proclamar el Evangelio. El Espíritu permite que todos los creyentes hablen en distintas lenguas para que de esta manera el mensaje toque las vidas y las realidades diversas. Muchas personas creen ante esta manifestación. Recordemos que ya estudiamos ese pasaje. Y a partir de allí comienza la persecución. La persecución contra los cristianos. Y por su predicación, ellos son encarcelados, azotados. Y como lo vimos con Esteban, aún pierden sus vidas. En este punto vamos, en el punto en el que la iglesia está creciendo, pero junto con el crecimiento de la iglesia, crece la persecución. Juntamente con el Evangelio, la persecución se va dando. Hoy estudiaremos justo el texto en el que se nos presenta la expansión del Evangelio. ¿En dónde? En Samaria. ¿Recuerdan qué dice Hechos 1:8? Que ha sido el texto clave de la serie, Testigos de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Ya hemos estudiado en Jerusalén, en Judea. Ahora entraremos a Samaria. Total, eso es importante. El texto que vamos a estar estudiando nos lo leía nuestro hermano Orlando al inicio, pero ¿qué tal si leemos de nuevo este pasaje? Hechos, capítulo 8, versos 4 al 25. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los milagros y señales que veía. Señor, que tu Espíritu Santo hable en esta mañana a nuestros corazones. Amén. Este texto es un poco más largo, vamos a dejarlo allí. Mientras tanto, gracia, justicia e integridad. Eso es lo que nos presenta este texto. Y la posición o la perspectiva de la que les voy a hablar no es la única respecto a este texto. Es una, al menos para mí, es la que más se alinea al contexto. Vamos a mirar este capítulo bajo 4 momentos. Y el primer momento va justamente desde el versículo 4 hasta el 3, la porción que leíamos. Llamaremos a esto el comienzo del peregrinaje de fe. El comienzo del peregrinaje de fe. Allí, en Samaria, Lucas, el autor de Hechos, decide hacernos un regalo de gracia al presentarnos a Simón. Es un gran regalo porque este hombre es muy similar a quienes éramos usted y yo antes de conocer a Jesús. Porque este hombre se parece mucho a como éramos antes de conocer a Jesús. Es un hombre sin un propósito claro, más que sobrevivir, pero sobrevivir en su popularidad como humano. Busca alcanzar los bienes materiales por los que late su corazón, y en ello invierte todas sus energías. Y en medio de esa realidad de un hombre que quiere alcanzar todos los deseos de su corazón y en busca de su felicidad, irrumpe Jesús. Jesús se cruza en su camino por medio de la vida de Felipe, quien llega a este lugar y roba y captura toda su atención, con milagros, señales y palabras que salen de su boca. Son estas las que tocan las profundidades del corazón de Simón, y son estas justamente las que los llevan a abandonar sus labores antiguas, ser mago y atrapar a otros con sus engaños.
Su arrepentimiento, conversión y bautismo es tan real como la suya y la mía. El arrepentimiento de Simón no fue momentáneo, no fue una fachada, fue real. Él se convirtió, él se bautizó, él encontró a Jesús, o Jesús lo encontró a él más bien, y Simón decidió abrazarlo. He aquí entonces un hombre atónito, sorprendido ante el poder de Dios, y que como nosotros ha decidido dedicar su existencia al Dios viviente. Pero lo que él no sabe y lo que usted y yo no sabíamos es que este camino no es fácil. Y hay mucho por aprender. En segundo lugar, si seguimos avanzando, los versos 14 al 19 nos muestran la cosmovisión pagana, la manera de pensar de Simón, que aun cuando ya había creído en Jesús, no había cambiado. La conversión no implica que usted deje de pensar en sus propios deseos y satisfacciones. Es un proceso, y es en el proceso que entra Simón. Cuando nos convertimos no pasamos, como lo dice Mónica, de ser un animal a otro, de inmediato. No nos convertimos de esa manera. No es que yo hoy soy pecador y mi lucha es el licor, me convierto y mañana nunca vuelvo a tomar. Sigue siendo la lucha. Posiblemente hay luchas que uno puede decir, las dejo rotundamente, pero hay luchas que nos acompañan en nuestra vida cristiana. Y eso pasó con Simón. Cuando los apóstoles se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan, quienes fueron a acompañar el ministerio de Felipe. Y ellos oraban para que todos allí recibieran el Espíritu Santo. Cuando Simón ve esto, se sorprende y dice, ¡wow! Y él recuerda que en su mundo griego, en esa época, los paganos en muchas otras religiones podrían comprar una función sacerdotal. Podrían decirle al sacerdote, te doy tanto por ese don. Y los sacerdotes vendían el don en otras religiones. Ante eso, Simón dice, aquí debe ser igual. Y no solo por lo que él sabía, sino por su astucia y porque aún latía en su corazón el anhelo de ser reconocido, de ser admirado, de que lo siguieran. Es por esa causa que Simón ofrece dinero. Les ofrece dinero a Pedro y a Juan por el don de Dios, y de esta manera vuelve a caminar por las vías antiguas y tradiciones antiguas. Y no sé si ustedes logran conectar esa parte de Simón con sus vidas, pero en mi caso sí. He visto cómo en mi camino de querer seguir la integridad, en muchos momentos mi corazón se desvía. Mis ganas de poder, de reconocimiento, tal vez de dinero, de satisfacción propia, he llegado a negociar con Dios. Y como les decía ahorita, decirle, Señor, mi agenda de vida es mucho mejor que la tuya. ¿Qué tal si mejor lo hacemos a mi manera?
mientras Él dice que tu ego muera y que yo crezca en ti, yo le digo, no, es mejor que mi ego crezca y tú hazte un ladito de vez en cuando. Y no de manera explícita lo decimos, pero con nuestras acciones lo hacemos. Y pareciera que en vez de leer en la Biblia a un Jesús que dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, pareciera que en vez de leer eso, nosotros leemos, Padre mío, pasa de mí esta copa y te haré Señor de mi vida. Y de todo lo que quieras te haré dueño, pero pasa de mí esto. No quiero esto para mí. Ante ese negocio de Simón, Pedro responde. Y sus palabras son: al infierno con tu dinero, al infierno con tus intenciones, al infierno con tus negocios, al infierno con esas intenciones de poder y fama y reconocimiento. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero o con intercambios y negociaciones. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es íntegro delante de Dios. Y aunque veamos que esa respuesta de Pedro es muy fuerte, es una respuesta de gracia y juicio, de gracia y de justicia. Por un lado, representa la oportunidad de gracia para Simón. ¿Recuerdan que capítulos atrás Ananías y Zafira cayeron? De una no hubo nada más que hacer, pero Simón no cae muerto. A Simón se le concede la gracia de vivir, de seguir a pesar de su pecado. Y es la justicia o el juicio expresado en la desnudez del corazón de Simón. Las palabras de Pedro desnudan el corazón de Simón y nos dejan ver a un Simón que por más que se ha esforzado por ser íntegro, está evidenciando todo el pecado que aún habita en él. Ante eso vemos un corazón lleno de temor por parte de Simón, pues ruega por perdón de su pecado y para que las consecuencias de ello no lleguen contra él. No sabemos si Simón finalmente se arrepiente y escuchó las palabras de los apóstoles, pero según los historiadores, al menos Justino Mártir nos dice que Simón fue cristiano hasta el final de sus días, que un hombre devoto y que consagró su vida al Señor. Además, el texto nos deja ver un hombre que llora frente a encontrarse con la realidad de su pecado. Su corazón se llena de temor ante las posibles consecuencias. Y es por eso que en ese momento no le importa su buen nombre, no le importa lo que digan de él, no le importa la humillación que caería sobre él. Lo único que le importa es hallar misericordia y por eso ruega a los apóstoles. En un contexto en donde el honor y la vergüenza son los principales valores, Simón pierde total honor con este ruego. Y es una manera de expresar su disposición a querer dejar de ser quien hasta hoy ha sido. Así cierra la historia de Simón. Y después de ver a Simón
Ahora mirémonos a nosotros frente al espejo de Simón. ¿Hemos creído como Simón? ¿Hemos sido bautizados como Simón? En su mayoría, aquí. ¿Luchamos como Simón, con nuestros egos, con nuestro orgullo, con nuestros propios deseos versus los del Señor? ¿Con el anhelo de que se haga nuestra voluntad antes que la del Señor? ¿Y queremos seguir negociando con ello? Este es un llamado a la integridad, a reconocer la gracia de que hasta hoy estamos aquí y podemos seguir caminando en esta carrera de fe. Pero también a reconocer que nuestro Dios no negocia con humanos. Nosotros no le decimos al Señor lo que tiene que hacer, aun cuando eso implique perder lo que tanto amamos. Agradecemos al Señor su gracia, que nos abraza, y que no nos abraza porque usted y yo seamos perfectos. Nos abraza porque su compasión eterna es mucho más grande. Que la exhortación a ser más como Jesús, a vivir en integridad y a no negociar con el Dios, nos permita verle esta semana y cada día de nuestra vida. Oremos. Señor, tu palabra de nuevo habla en nuestro corazón. Ver a Simón es una gracia especial tuya. Encontrarnos con un hombre tan parecido a nosotros, que ante lo sorprendente de tus milagros, de tus maravillas, ha decidido creer, ha decidido caminar, pero que al igual que él, en ese camino, nosotros hemos encontrado nuestros propios tropiezos, nuestros propios deseos de negociar contigo, de cambiar tu voluntad, de hacerlo a nuestra manera, de luchar por nuestras felicidades y cambiar el reino por ello. Señor, que podamos caminar en integridad, recordar que no negociamos contigo, que tu don no es negociable, que es gracia y que ha sido comprado por precio de sangre. Amén.